ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Espero que se haya levantado muy bien con la mejor actitud. Les saluda a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ustedes. Espíritu Santo de Dios trae sabiduría, conocimiento y entendimiento a todo aquel que va a escuchar este mensaje. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos con el tema de hoy, el cual hemos titulado Ten cuidado con el adulador. En alguna ocasión mencioné dentro de este ministerio que yo me había visto una película, la cual para mí dejó una tremenda enseñanza. Su nombre es El progreso del peregrino. Aquellos que no la hayan visto, se las recomiendo que la vean. Y sé que también le dejará una tremenda enseñanza a ustedes. Porque de alguna manera esto nos puede ejemplificar lo que significa el caminar del creyente. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a algunos que estaban con Él: todo aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Y en alguna ocasión también dijo: os voy a decir esto para que no se preocupen. En el mundo van a encontrar aflicción, dificultades, pero confiad en mí porque yo ya he vencido al mundo. Y cuando vemos esta película, verdaderamente nos transportamos a nuestra vida diaria, a todas aquellas cosas que nos toca enfrentarnos en el día a día. Y cuando nos vemos en esta película, vemos todas aquellas advertencias que le dejaron a este hombre, pero aún así en algunas cayó. Porque la palabra nos informa que tenemos un adversario, un enemigo, Satanás, el diablo, el cual la palabra lo describe como astuto, padre de mentira. Y es necesario que nosotros podamos entender y conocer quién es nuestro adversario. El personaje principal de esta película, ya llegando a la meta, fue capturado por una de las grandes armas que tiene el enemigo. Usted se preguntará, ¿pero cuál es? El adularlo. Cuando él vio que ya no podía con él y que ninguna de las armas o trampas que le había puesto lo podían detener porque ya había una tremenda fe en este varón, él utilizó esta arma. Comenzó a adularlos con palabras suaves, palabras sensibles, hablándole de sus atributos y de sus cualidades. Y este hombre, sin darse cuenta, poco a poco fue enredado. Llegó a creerse que era en sus fuerzas que había llegado allí. Y se le había olvidado que había sido por Cristo que había conseguido todo aquello. Y lo mismo hace Satanás con todos aquellos que hemos creído. Y duele decirlo, pero muchas veces pastores que han llevado años de servicio, personas que tienen mucho tiempo de asistir a una iglesia, de repente llega Satanás con palabras dulces, palabras sensibles y lo logra desviar del camino, tal como sucedió con este peregrino. Ahora, para que usted pueda entender un poco más esto que estamos hablando, hemos traído pequeños ejemplos, historias relatadas en la palabra de Dios, que nos servirán como apoyos para llevarnos al convencimiento de la verdad. Vamos al libro de Josué, capítulo 9, del verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo bastante en esta historia porque aquí Dios nos va a hablar de gran manera. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. A los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó de Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los israelitas: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios.
porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos y los que estaban del otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino e id al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Permítame, aquí hago una pequeña parada para que usted pueda orientarse un poco sobre esta historia. Luego de la victoriosa salida de Israel de Egipto, Dios hace pacto con Israel y les dijo que poseerían aquella tierra que Él les había entregado a sus antepasados, que por causa de haber estado ellos prisioneros y esclavos ahí en la tierra de Egipto, había sido invadida por otros pueblos paganos. Por esta causa, ellos tendrían que reconquistar la tierra que Dios les había entregado. Ahora nuestro Padre Dios les dice a ellos que no se preocuparan porque Él iba delante de ellos. Lo único que tenían que hacer era mantenerse firmes y fieles a su pacto. Al cruzar el río Jordán, el primer pueblo que se encontraron fue el pueblo de Jericó y sus grandes murallas. Luego el reino de Ai, los cuales fueron exterminados por completo. Y esta fama se regó rápidamente por toda esta tierra de Canaán. Entonces la mayoría de los reinos se juntaron para buscar la manera de destruir a Israel. Pero en este reino, el reino de Gabaón, vemos la astucia, la misma que utiliza Satanás para atacarnos a nosotros como cristianos. Y es viendo que ya no nos puede derrotar con sus artimañas, entonces llegaron con palabras blandas y mentirosas. Primero diciéndoles que venían desde muy lejos, pero llegaron elogiando su grandeza, diciéndoles que habían escuchado por todo el lugar su fama, por causa de Jehová, su Dios, y queremos estar con ustedes. Queremos hacer una gran alianza de paz con su pueblo. Nosotros seremos vuestros siervos. Y con miles de palabras lograron convencer a Israel de hacer una alianza con ellos. Y así lo dice el verso 14, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Esto que hicieron estos hombres fue gravísimo, pero llegaríamos a pensar, ¿pero qué le sucedió a estos hombres? Podemos entender que estas palabras que hablaron el pueblo de Gabaón tenían un gran poder de influencia, que lograron hacer que estas personas aún se olvidaran de consultar el nombre de Dios. Se llenaron a lo mejor de ego, de egolatría, y se olvidaron que todo lo que ellos tenían había sido Dios quien se lo había concedido, el cual les había advertido que tuvieran cuidado de no hacer alianza con los pueblos de Canaán. No tuvieron la capacidad de pronto discernir que estas personas los estaban engañando. La palabra de Dios nos dice que Satanás es padre de mentira. Y si nos da esta información es para que estemos atentos, para que seamos cuidadosos, para que cualquiera que sea la circunstancia, primero entremos en intimidad con Dios y le pidamos sabiduría, discernimiento. ¿Cuál es su voluntad? Que Él nos ayude a tomar buenas decisiones. Nuestro Padre en su palabra nos dice en Proverbios 29:5, para que todos estemos atentos: el hombre que lisonjea a su prójimo, tiene delante de sus pasos. Estos hombres con palabras lisonjeras lograron convencer a los hombres de Israel, pero esas palabras estaban llenas de mentira y lo que hicieron fue tenderle una trampa. Y así también sucedió con el personaje que he mencionado en la película del progreso del peregrino. Cada uno de nosotros estamos peregrinando por este mundo donde impera la maldad, la mentira, la traición. Por eso debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué nuestro Padre Dios nos envía un mensaje como este? Porque la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos llegarán muchos hombres engañadores, aún diciendo que son Cristo. Por esta razón, nosotros debemos pedirle a Dios que aflore en nosotros el don del discernimiento. Vamos a recordar esto que hemos mencionado allá en el primer libro de Timoteo 4:1 en adelante. Estas palabras proféticas las estaba dando Pablo a Timoteo, hablando de los postreros tiempos. Ahí habla sobre predicación de la apostasía.
Eso que para aquellos que tenemos el conocimiento del tiempo en el cual estamos viviendo, sabemos que ya se está aflorando. ¿Qué es la apostasía? No es más que renegar de la fe. No es más que irse en contra de todo aquello que nuestro Señor nos ha enseñado. Por eso dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí nos está hablando una tremenda palabra Pablo, para que todos nosotros, no solamente Timoteo, sino todos aquellos que escudriñamos la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que todas las escrituras son útiles para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Por eso toda ella nos está hablando a nosotros y nos está advirtiendo a que tengamos cuidados con los espíritus engañosos. Ahora entremos a meditar en una carta que Pablo les envía al pueblo de los Corintios. Está ya en segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 13 en adelante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo que tengamos aún cuidados con aquellos que dicen seguir la fe. La palabra de Dios nos da las instrucciones con respecto a todo eso. Él nos dice, por los frutos los conoceréis. Que nadie te haga mover del camino que llevas. Porque el mismo Pablo dijo, no vaya a ser que luego de haber sido yo heraldo para muchos, termine yo perdiendo esta salvación tan preciosa, haciendo entender lo delicado que es todo esto de la salvación. Para terminar, me gustaría leer un último capítulo para no extendernos. Solo falta que usted siga meditando todo esto que hemos hablado en casa. Sé que Dios está hablando a su pueblo para que esté atento. Vamos a leer en el capítulo 24, como mencionamos, pero del verso 13 en adelante. Ahí dice, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Como conclusión sobre este tema, tengamos cuidados con las palabras lisonjeras. Tengamos cuidados con el adulador. Tengamos cuidado con aquellas palabras que están disfrazadas con palabras tiernas, palabras dulces, pero llenas de engaños. Hay trampas en ellas. Pero es necesario aclarar que para poder discernir todas aquellas palabras de engaño, es necesario estar cerca de la presencia de Dios. Porque si no, nos pasará como le pasó a Josué y al pueblo, que se dejaron engañar, porque no consultaron a Dios. Ten en cuenta estas palabras, no las deseches, medita en ellas y luego no digas que Dios no te habló. Les envío un gran abrazo y esto fue Lámpara a tus pies.